Llegará a la gran jugada de Canal Sur Radio, en el caso de la primera división, en un ratito, concretamente en una hora y poco más, entre una hora y media y poco más. Pero bueno, tenemos más cosas que contarles, entre otras asuntos relacionados con la, vamos a decir, con la jurisdicción, jurisprudencia deportiva, influencia, hay muchos detalles. Pero vamos a recurrir a nuestro abogado, a Pablo, que lo tenemos ya al otro lado telefónico. Además está buscando un tema cuanto menos llamativo, que además aconteció en el día de ayer y que abordamos. Álvaro Pérez, nuestro abogado de turno de oficio en la gran jugada de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, os saludo, pero también os quiero contar. Ya sabéis que un organismo privado de colegio de entrenadores ha denunciado a Zinedine Zidane por entrenar sin carnet. Entrenadores. Yo no sé si te llama la atención este dato, pero ayer hablábamos con Miguel Ángel Galán Castellano, que era el presidente de CENAFTE, que es el organismo que ha denunciado este caso y que parece que va a hacer que el Madrid tenga que hacer algo para arreglar este asunto. Está todo arreglado. ¿Tú lo ves escéptico? Es que yo creo que pagará la multa que tenga que pagar, no sé jurídicamente lo que se puede hacer o no. Ahora ya nos lo explicará Álvaro, ¿no? Pero no veo yo no veo mayor problema. Algo se sacarán de la manga, y lo que sí opino es que para entrenar hay que tener el carnet y punto. O sea que si no lo tienes y tienes que tardar un año más en poder entrenar, pues no tienes más remedio que esperar un año y no inventarte cualquier cosa. Sí, creo que le van a dar el carnet en Francia. En Francia, sí, es la idea. De todas formas, yo no sé si esos casos se producen muy a menudo, Álvaro, porque realmente habrá muchos profesionales con carnet que digan, bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Hay algún método para evitarlo? Pues vamos a ver, yo considero que el Real Madrid en este aspecto actúa con cierta imprudencia, ya que al final, como se ha demostrado con el acta que se firmó en el partido contra el Betis Maribel, en el partido de Liga de la Segunda División B, al final se demostró que realmente el que firmaba como primer entrenador era Santiago Sánchez. Entonces, teniendo en cuenta que la propia página web del Club Madridista en junio de este año hizo un comunicado diciendo que el Real Madrid Castilla fichaba a Zinedine Zidane como entrenador. Considero que por ahí la verdad que actuó con cierta imprudencia. Además, todos estamos viendo la noticia y todos leemos la prensa, y realmente el que sale los entrenamientos dando órdenes, el que en todo momento es Zidane, está claro. Zidane, siempre parece Zidane, siempre prácticamente. En el otro partido del otro día Atlético Madrid estaba fuera del banquillo continuamente y dando órdenes, y entonces la verdad que bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, el panorama no lo tiene muy claro. La sanción es bastante contundente en caso de que le den la razón a Miguel Ángel Galán, y son los 4 partidos, tanto para él como para Santiago Sánchez, porque también ha denunciado, no solamente Zidane. Bueno, hay otro asunto también que queríamos abordar, está en actualidad también, en la fecha que estamos, que además nos planteaba el propio Álvaro, los famosos descartes de los entrenadores a jugadores con contrato. Aquí se mira por el jugador. Álvaro, aunque ya se pronunció el Supremo, en el caso Acuña, hay clubes que siguen corriendo el riesgo de dejar al futbolista sin ficha ni dorsal, vulnerando el derecho de ocupación efectiva del jugador, pudiendo resolver el contrato con los efectos de un despido improcedente. ¿Hay muchas situaciones así en el fútbol? ¿Se pueden producir en las próximas horas? Correcto, lo ha explicado bastante bien. Es decir, esta fecha, tanto a finales de agosto como en enero, que también el mercado de invierno, se suelen producir descartes y las decisiones de los entrenadores de no contar con jugadores, y los clubes realmente siguen, algunos de ellos cometiendo la imprudencia de amenazar al jugador con dejarlo sin ficha federativa, y eso realmente desde el año 2010 que el Supremo se pronunció al respecto en el caso de Acuña, como bien decía. Y también el año pasado, digo por uno cercano, el Sevilla dejó sin ficha a Maduro, ¿no? Correcto, en ese aspecto tanto el abogado del jugador como la AFE en principio tenían pensamiento de mandar al club, por lo que pude leer y demás, pero los servicios jurídicos de Sevilla seguro que actuaron de una manera en ese sentido un poco más diligente con respecto a jugadores, ofreciéndole determinadas cosas y dándole mucho cariño, me imagino, en cuanto al tema deportivo también, de los entrenamientos, y haciéndolo ser uno más. Sí. Y
y al final no llegaron a demandar, pero por ejemplo en este caso estoy convencido que si Maduro llegara a los juzgados hubiera ganado y hubiera resuelto el contrato con los efectos de improcedente. Es decir, debe destacar también que cuando hablamos de una improcedencia, el despido en el deporte profesional no es los 45 días por año de la relación laboral común. Bueno, de la famosa reforma de 2012 bajó a 33, pero en los contratos anteriores se sigue aplicando los 45 días. Entonces estamos hablando que los deportistas profesionales normalmente pactan en sus contratos que en caso de rescisión unilateral por parte del club tendrían que abonar la totalidad de las fichas. Claro, un jugador que como Dora Acuña, por ejemplo, que el caso que resuelve el Supremo, al final tuvo que pagarle, era el último año, por lo menos era el último año, tuvo que pagarle la totalidad de este año. Sí, ahora mismo hay un caso en el Betis que es Paulao. El Betis le ha dado la baja a Paulao y las cosas están muy mal, ¿no? O sea que Paulao reclama no solamente este año, que parece que en contrato tiene que si lo despide tiene que pagarle el año que le queda más un año más, y el Betis argumenta que ya como vino libre, se le dio una cantidad que digamos que compensaba ese año de más. En definitiva, pero en este caso no lo van a dejar sin ficha, es que lo han despedido. O sea, entonces será la justicia la que dictamine qué tipo de indemnización, si tiene razón el club, tiene razón el jugador. Bueno, pues esto es lo que quería comentar también antes, es que en lo del despido improcedente, cuando estamos hablando de categorías como la primera y segunda división, que los contratos están bastante bien, los jugadores van bastante bien asesorados con su abogado y demás para firmar los contratos, es cierto que suelen establecer la ficha, es decir, la totalidad de la ficha en caso de rescisión lateral por parte del club. En el Real Decreto que regula esta relación laboral establece 2 mensualidades de sus retribuciones periódicas, es decir, que lo digo porque probablemente algún jugador de segunda o tercera división esté escuchando ahora y te diciendo que a él le abonaron 2 mensualidades a la hora está hablando en general en concreto del tema de los jugadores de primera y segunda división. Toto, no, que te iba a decir, volviendo al tema de Zidane, no, es que hay una cosa curiosísima, porque ahora están diciendo, he leído justo antes de venir para la radio, que lo que van a hacer es un seguimiento de a ver si Zidane ejerce de primer entrenador o no. Un poco ridículo, ¿no? Oye, está clarísimo que se ha anunciado, como tú has dicho, se ha anunciado como primer entrenador, ejerce como primer entrenador, y parece que, claro, el Real Madrid es Zidane, que yo difiero un poco de lo que dice Antonio Álvarez. A mí me parece que al jugador le gustó nivel, Antonio, y Zidane ha sido uno de los más grandes. El exigirle a lo mejor una serie de años de experiencia, etcétera, etcétera, es un disparate. Yo sé que aquí en España, no sé si eso ha cambiado, los que habéis sido un número determinado, jugadores que han sido un número determinado de internacionalidades, etcétera, etcétera, a haber jugado no sé cuántos años en primera división, prácticamente con un curso express se obtenía el título, ¿no? Claro, pero yo a lo que me refiero es según la ley. La ley vigente, o sea, que si a ti te obligan a hacer un curso de entrenador, aunque sea curso express, claro, aunque sea un curso express, o sea, a ti te dicen, para usted para hacer el nivel 3 de entrenador o entrenador nacional, tiene que hacer X horas. Claro, pues, y claro, pues yo digo, si lo ha hecho no lo entiendo, pero claro, ahora, yo he abogado siempre, ¿no? Por eso que acabas de comentar, Tato, que efectivamente tampoco quiere decir que porque haya sido un jugador de élite vaya a ser luego un entrenador de élite, pero sí que es verdad que bueno, pues tiene una experiencia adquirida, un nombre, tiene muchas cosas que sí que había una parte que se daba por hecha, ¿no? Claro. Pero indudablemente yo tuve que hacer, pues el tercer año, tuve que hacer todo el año, tragarme todo el año, yendo todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y entonces estaba yo trabajando en el Sevilla como segundo entrenador, y había veces que yo no podía ni viajar con el equipo porque tenía las clases, yo tenía que irme a última hora o el domingo por la mañana, o sea que ahí lo ves un poco, dice, bueno, qué experiencia o qué mejor clase que estar trabajando en un equipo de primera división, ¿no? Indudablemente. Bueno, vamos a hacer nuestra consulta jurídica por hoy, pero sobre todo queríamos abordar sobre este asunto, sobre el de Zidane y su momento entrenador que ha sido denunciado, y también sobre este asunto de los contratos y de las situaciones que viven algunos de los futbolistas que son profesionales y que también tienen sus derechos, como no puede ser de otra manera. Don Álvaro Pérez, una nueva cita, encantado, y buena semana también. Gracias a nuestro abogado de turno de oficio. Muchas gracias. Un abrazo. Son las 6:15 de la tarde, esto es la Gran Jugada.